momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país, un solo objetivo, la Casa Blanca. Donald Trump. We made America into the single greatest nation in the history of the world, and the best is yet to come. Joe Biden. We choose hope over fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blue Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 16 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A quienes se conectan a esta hora a través de Facebook Live. Seguimos aquí en la calle H en Washington, enfrente de la Casa Blanca, con total expectativa porque todavía no se sabe quién es el presidente de los Estados Unidos durante 4 años más, y las encuestas, pues todo indica que otra vez se equivocaron. Otra vez perdieron las encuestas. Otra vez perdieron las encuestas, y eso se pregunta mucha gente. ¿Qué pasó? Después de 4 años, en el 2016, se equivocaron de manera importante, aunque nos dijeron que los medios de comunicación las habíamos interpretado mal. Hace 4 años eso fue lo que se dijo, que los medios de comunicación habían interpretado mal las encuestas, que se habían enfocado mucho en encuestas nacionales, pero que no se habían enfocado en encuestas por estado y ni siquiera en encuestas, por ejemplo, por condados, por distritos, para saber exactamente cómo se comporta cada distrito y saber cuáles de ellos son los que podrían hacer la diferencia, que son los más poblados. En esta ocasión, en Estados Unidos, Camila, usted ha visto los medios empiezan a verificar, a saber qué fue lo que pasó. ¿Será que la gente que vota por el presidente Donald Trump realmente no responde las encuestas o la responde de una manera diferente? Pero además, Jaime, eso puede pasar con las encuestas en otras partes del mundo. En Colombia, hace 2 años también las encuestadoras, y hablamos con ellos, se equivocaron en algunas proyecciones que hicieron, y lo que dijeron es que no nos dejan a nosotros hacer encuestas un día antes, 2 días antes, como lo habíamos hecho una semana antes, pues la foto cambió. Pero precisamente por eso nos acompaña Martín Orozco, que es el gerente de Invamer en Colombia, una de las encuestadoras más importantes de nuestro país, pues para que nos ayude a ver el gremio de los encuestadores, qué es lo que está pensando y cómo ve la cosa en Estados Unidos. Martín, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para usted, ¿se equivocaron o no se equivocaron los encuestadores en Estados Unidos? Porque lo que veíamos todos desde lejos es que Joe Biden iba a tener un triunfo aplastante, tenía más de 10 puntos de diferencia, o sea, lejos del margen de error, por lo menos a nivel nacional, y había estados que tenía 12 puntos, etcétera, etcétera, y ahora estamos viendo que es que a hoy no sabemos quién puede ser el próximo presidente. Camila, la respuesta es un poquito extensa y si usted me permite yo le explico porque es un tema muy técnico. Pero ya ahorita me da la respuesta extensa, pero dígame a la primera respuesta usted, ¿cómo ve la asertividad de las encuestas en esta elección, en la del 2020 en Estados Unidos? Hay muchas cosas a tener en cuenta, entre ellas pues que principalmente que hay que hacer una encuesta por estado, que independientemente si un estado gana por un voto, así sea por un voto, pues todos los puntos de ese estado le caen al candidato ganador en ese estado, y por tanto las encuestas en Estados Unidos tienen que acertar en 52 estados diferentes. Así en un solo estado ganen por un punto y eso haga que una u otra persona sea el presidente. Eso es lo principal que hay que entender, y por eso le decía que la explicación es algo larga. Pero para mí las encuestas no se equivocan, porque es que lo equivocado es creer que las encuestas pronostican, y las encuestas no pronostican, y eso lo hemos dicho muchas veces. Las encuestas miden un momento específico en la medición, pero no tienen encuestas, a mi modo de ver, de manera equivocada. Bueno, entonces ahora más adelante le pregunto algo sobre eso, si las encuestas no pronostican, toman una foto, muchos se preguntarán entonces ¿para qué las encuestas? Pero eso lo respondemos después, porque quiero saludar también a Miguel García, a César Valderrama, que es el fundador de Datexco, otra encuestadora en Colombia. Señor Valderrama, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, buenos días. Bueno, ¿y usted tiene la misma percepción que Martín Orozco, diciendo que las encuestas aquí no se equivocaron en Estados Unidos en esta oportunidad, o usted tiene una visión distinta?
Bueno, la verdad, comparto lo que dice Martín, pero yo quisiera adicionar algo un poco adicional, y es que el fenómeno social que se mide en las elecciones, en este caso las presidenciales, que si bien pues lleva muchos estados y muchas cosas, no se equivocan, miden el fenómeno social tal cual como se está sucediendo, y es que hoy por hoy en el mundo, casos de esta elección, la elección anterior de Trump con Clinton, el Brexit, el acuerdo de paz en Colombia, si ustedes se fijan, todas esas tienen un denominador común, y es que a partir de una gran participación y gran intervención de los medios de comunicación frente al fenómeno, en este caso elecciones o voto por la paz, en todas esas situaciones se creó un voto de opinión que construye una respuesta correcta. Ahí es donde creemos nosotros que está el tema. En opinión pública no existen respuestas correctas, todas las respuestas son válidas, pero cuando hay una respuesta políticamente correcta, empiezan a suceder estos resultados pero entonces, en las encuestas. Pero señor Valderrama, entonces lo que le quiero decir, lo que usted nos está queriendo decir es que la razón por la cual las encuestas se están equivocando es porque los medios decidieron crear una narrativa de que existe una respuesta correcta en opinión pública, y entonces aquellos que van con la respuesta contraria no le dicen a las encuestas la verdad. No, las encuestas, insisto, no se están equivocando, lo mismo que dice Martín. Las encuestas lo que están midiendo o evidenciando es ese fenómeno social en donde qué vergüenza decir una respuesta que no sea la respuesta políticamente correcta. Claro, pero entonces si usted le acuña esa responsabilidad a los medios de comunicación, que usted dice los medios de comunicación son los que están generando una narrativa que le dicen a la gente cuál es la respuesta políticamente correcta. La narrativa viene de los medios de comunicación y de las redes sociales que hoy exacerban de forma significativa, cosa que en el pasado normalmente no sucedía, esas posiciones marcadas de unos y otros. Entonces, y ahí yo tengo una pregunta, entonces se la hago a los dos y ya le doy paso a mis compañeros en la mesa de trabajo, y es, Martín, entonces, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Para qué hacemos encuestas? Si las encuestas no van a pronosticar, si las encuestas no están siendo acertadas, y entonces lo que pueden hacer es, no sé, ¿para qué se hacen? ¿Para qué sirven? Si no se están equivocando, pero a la hora del té, lo que dijeron hace una semana no es lo mismo que pase. Transcurriendo la elección y la opinión de la gente en diferentes momentos del tiempo, pero claro que sirven porque es un elemento más de los que hay en el ambiente para que las personas tomen decisiones, ya que hay que tener en cuenta un tema principal, Camila, y que casi siempre se deja de lado, y es que en Estados Unidos, así como en Colombia, el voto no es obligatorio. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que atinar o hay que saber cuál va a ser el porcentaje de participación el día de las elecciones, y eso hace que al no ser el voto obligatorio, pues las encuestas no puedan ser exactas a como ocurre el día de la elección, ya que la participación podría aumentar o disminuir. Pero sirven ¿para qué? Para saber cómo está el ambiente en diferentes momentos y para que las personas, obviamente, así como los medios informan otros temas, tomen decisiones el día de la elección. Y le volteo un poquito la pregunta, Camila. Pues ¿para qué serviría entonces las encuestas si pronosticaran lo que va a ocurrir exactamente el día de la elección? Pues no habría elecciones, porque entonces no sería necesario. Pero ¿quién le garantiza? ¿Quién le garantiza entonces, César Valderrama, a la ciudadanía que esa medición que hicieron las encuestas sí es correcta? Si a la hora, como dicen los políticos, la encuesta de verdad es el día de la votación, dista mucho lo que dijeron las encuestas en su momento con las votaciones que estamos viendo realmente. ¿Cómo garantizamos que efectivamente esas encuestas sí estaban tomando la foto adecuada si no hay cómo probarlo? No, sí existe la forma, de hecho, y yo insisto, y lo que dice Martín hace un momento, estoy de acuerdo, cuando lo que nosotros miramos son dos temas. Uno, la tendencia es muy importante. Las encuestas sí evidencian de forma muy clara la tendencia. Pueden no acertar a los resultados porque no pronostican, pero sí muestran y evidencian la tendencia. E insisto, podrían existir mecanismos que
hay que diseñar, de hecho, venimos diseñando mecanismos para buscar ese voto vergonzante, esa respuesta correcta en la opinión, cuando respuestas correctas no existían en la opinión hace un tiempo y hoy sí existen. Pero si ustedes ven en las elecciones pasadas, presidenciales para Colombia, no existía una respuesta políticamente correcta, y todas las encuestadoras realmente acertamos de forma muy cercana a los escrutinios, no prediciendo, pero sí mostrando las tendencias y el comportamiento que fue muy cercano a los resultados de las encuestas electorales, porque Sí. no habían respuestas correctas, César, políticamente correctas. César, sobre la tendencia que usted dice, tengo la siguiente inquietud. En esta elección de los Estados Unidos lo que se vio es que la gente iba votando. La mayor parte de la votación se dio antes del día martes. Es decir, esa fotografía nos la estaba mostrando en la medida en que la gente iba votando. Y esa tendencia nos indicaba que a nivel nacional Biden llevaba una diferencia de 8 o 10 puntos porcentuales que no se ha visto. No se hablaba de un empate, de una situación tan reñida. Es decir, es muy diferente a lo que pasa en Colombia, que una semana usted no puede hacer encuestas, y entonces, digamos, existe la probabilidad de que la gente haya cambiado su opinión en una semana, pero es que aquí la gente iba votando y se iba tomando la foto. Qué interesante la pregunta. Sí, adelante, César, dale. Gracias, Martín. Qué interesante ese planteamiento, porque las personas sí venían votando de tiempo atrás, cosa que esos votos no se identificaban o no necesariamente se reflejan dentro de las encuestas, en razón a que esos votos no son influenciados, por ejemplo, por los debates. Ya habían votado y después de sucedido el debate, los votos pueden cambiar. Entonces hay un tipo de elector que viene de tiempo atrás ya con su proceso de decisión absolutamente estable, mientras que hay otros que es una minoría, que es la que decide al final su voto, que son los que realmente terminan cambiando su voto en estos procesos al final ya del proceso electoral. En ese orden de ideas, y que es un fenómeno interesantísimo dentro de nuestra investigación, es cómo puede impactar ese voto que ya fue dado, cuando la población puede estar cambiando de una u otra forma su parecer, la que no ha votado, porque la que ya votó ya no puede cambiar. Entonces ahí hay un fenómeno muy interesante para evaluar, que al final del camino, cuando hacemos estudios sociales, que esto es un estudio social, realmente lo que en el fondo se busca es evaluar simplemente la opinión de la persona, lo que piensa la persona, sus miedos, sus frustraciones, lo que piensa la persona, pero que cuando hay, insisto yo, una respuesta políticamente correcta, se generan esos sesgos al momento de dar la respuesta el respondiente. Antes de hacer mi siguiente pregunta, le doy la palabra a Martín Orozco, que quería hacer un comentario sobre esta misma pregunta. Adelante. Quiero comentar dos temas muy importantes. El primero es, en los países donde se hacen encuestas a boca de urna, es decir, cuando se le pregunta a la persona después de haber votado por quién votó, siempre el resultado coincide. Entonces está clarísimo que el tiempo que transcurre entre la publicación de la encuesta y la elección es determinante, porque algunas personas pueden cambiarse, y quedó demostrado incluso en Colombia, Camila, y ahí me permito hacerle una corrección, porque en Colombia las encuestas no se equivocaron en el 2018, todo lo contrario, atinaron perfecto incluso en el número entero. Lo único que cambió fue el decimal, ni siquiera se desviaron del margen de error, y eso quedó evidenciado y notariado en encuestas que se realizaron un día antes de la elección, que se publicaron posterior al conteo, ya que no se podían publicar ese mismo sábado, tanto en primera como en segunda vuelta. Y en segundo lugar, quería comentar que en el caso de Estados Unidos, como son 52 estados, existe en cada estado, supongamos, una encuesta. Cada encuesta tiene un margen de error del 2 o el 3%. Si un estado, por ejemplo, queda 51% a favor de un candidato y 49% a favor del otro, todos los puntos correspondientes al estado le suman al candidato que tuvo, así fuera, el 51%.
Entonces, eso hace que el cálculo de 52 estados pueda desviarse, así sea por un punto de los colegios electorales, como son llamados, y por tanto no significa que la encuesta se haya equivocado, sino que el margen de error en uno u otro estado pudo estar a favor o con un margen muy estrecho a favor de alguno, y eso hace que gane la elección el presidente, dadas las condiciones que existen en ese país. Sí, yo le quisiera preguntar al señor Valderrama sobre dos puntos en los que él ha insistido, y es el voto de los indecisos y el voto de los vergonzantes, que es un voto que me imagino que también con el tiempo, mientras se acercan las elecciones, debe cambiar. ¿Cómo cambia ese juego de las encuestadoras? Es decir, ¿cómo trabajar con ese punto ciego en el tiempo mientras se acercan las elecciones? ¿Cómo juegan ustedes con esos dos puntos ciegos de los indecisos y de los votos vergonzantes? Los indecisos y los votos vergonzantes tienen un comportamiento muy diferente y medible. Cuando hacemos referencia a los indecisos, es muy fácil, entre comillas, identificar ese porcentaje, y ese porcentaje es respuesta objetiva que resulta normalmente el valor de la proporción de personas que al final pueden o no cambiar su voto, y normalmente se compadece con los resultados de las encuestas. Ya en el voto vergonzante, que es imposible de estimar, porque yo no tengo certeza si la persona que me está contestando la respuesta políticamente correcta o lo que realmente él quiere votar, donde se da uno cuenta ya es en la elección, en donde vemos en este caso de Estados Unidos, en donde realmente la diferencia son 8 puntos, ahí había que marcaban en promedio 8 o 9 puntos de diferencia todas las encuestas a favor de Biden frente a Trump. Lo que uno ve ahí es que realmente había un 8% de respuestas de electores vergonzantes, que les daba absoluta vergüenza decir que iban a votar por Trump. Entonces, ese voto vergonzante sí se identifica al final contra el escrutinio, mientras que el voto indeciso, que normalmente, y esa es la tendencia, siempre viene bajando, acercándose al escrutinio, cuando ya llega el escrutinio, uno ve una proporción muy bajita, y esa proporción muy bajita de electores indecisos, de todos modos uno les hace unas preguntas a ellos para entender la tendencia de cómo ellos se terminarían comportando ya en el tema electoral. Sí, yo quiero preguntarle al señor Martín Orozco, porque estoy leyendo un artículo que acaba de salir de The Economist, en donde están tratando de analizar por qué falló el modelo de pronóstico pues de esta revista, que al final fue uno de los modelos más analizados y más aclamados. Básicamente lo que dice es que hay una preocupación y que podría estar, digamos, fracasando esta industria, la industria de las encuestas, porque podría explicarse lo que sucedió en estas elecciones, que otra vez las encuestadoras no hayan podido registrar o no hayan podido responder, digamos, a el voto de los trabajadores no educados. Una vez más cometieron los mismos errores que en el 2016, porque ellos habían dicho y habían predicho que estas personas blancas iban a salir a votar por Biden, y lo que pasó fue todo lo contrario. Entonces acá sí de pronto estamos viendo que las encuestadoras fallaron otra vez. ¿Cómo se podrían entonces recuperar después de un golpe así? No, es que yo insisto, no, o sea, yo soy especialista en encuestas, no en modelos de pronósticos, y desconozco el modelo de pronóstico del que usted habla, porque un modelo de pronóstico está basado probablemente en el promedio de lo que dan las encuestadoras, más otros elementos que en realidad no conozco. Habría que revisar el modelo en detalle. Entonces, una cosa es un modelo de pronóstico y otra cosa muy diferente es una encuesta basada en un método estadístico científicamente comprobado. Lo que es una encuesta basada en un método científicamente comprobado no se equivoca y mide con un margen de error específico el momento exacto en el que se está midiendo. Pero señor Orozco, perdón, los modelos de pronóstico lo que dice el modelo le corresponden a otra profesión. Pero lo que está diciendo el artículo es que si bien ellos hicieron un modelo, pues le están echando la culpa a las firmas encuestadoras, que tampoco tuvieron en cuenta a este segmento de la población esta vez. Simplemente no lo pudieron leer, no lo tuvieron en cuenta. No es que no lo hayan podido leer, es que la elección en Estados Unidos es libre y no obligatoria. Entonces, finalmente, la decisión inicial de un votante está en ir o no ir a las urnas. Y ahí se da un primer dato.
Y en segundo lugar, si sí decide ir a las urnas, ¿por quién va a votar? Entonces esos son los datos fundamentales que hay que medir en el momento en que se miden, pero no tengo conocimiento si se excluyó a la clase trabajadora o no, porque nosotros hacemos encuestas en Colombia y no en Estados Unidos. Pero mire, no, me llama la atención que el poco espíritu autocrítico de las firmas encuestadoras, no solamente de ustedes que no reconocen que se han podido equivocar, sino en general de las firmas encuestadoras. Pero me llama la atención algo que afirmó el señor Valderrama a propósito de esta elección en Estados Unidos, que las encuestas daban una diferencia de hasta 10 puntos Oscar, a favor antes de de su Biden. pregunta, sabe que tiene razón, porque aquí en Estados Unidos está pasando lo mismo. Están saliendo los encuestadores a decir que sí, pero que no es terrible, que es... O sea, eso que usted menciona está aceptando que hay un error y que tal vez hay algo que no se está teniendo. Estas, Oscar, están fallando. Exactamente. Camila, si me permite responder sobre eso, es que estamos como en un juego. O sea, estamos en un juego en donde las encuestadoras explican por qué no se falla y en donde se critica a las encuestadoras por algo que no pueden hacer, que es pronosticar. Entonces, mientras se siga discutiendo lo mismo y no se escuche cómo funciona el método científico, va a ser muy posible salir de la discusión y siempre va a existir. Pero, señor Orozco, es que no estamos hablando de pronosticar, estamos analizando los resultados de las encuestas una vez transcurridas las elecciones, y algunas efectivamente pronosticaban el triunfo de Biden. Pero mire, es que el señor Valderrama afirmaba de que, hablando del voto vergonzante, de los votantes vergonzantes, que hay un 8% de posiblemente votantes vergonzantes en Estados Unidos y que eso no aparecía en las encuestas. ¿No le parece, señor Valderrama, que ese 8% es demasiado alto para los vergonzantes? Es bastante alto, pero también sí se compadece con el nivel de polarización que hubo en estas elecciones en los Estados Unidos. Si ustedes valoran ese nivel de polarización que hubo y lo que los medios y las redes sociales hablaban y decían frente a uno y otro tema, esa polarización construye una opinión que no es objetiva en la medida en que se construye construyen una respuesta políticamente correcta. Cuando se construye una respuesta políticamente correcta, no importa por quién, siempre todas las encuestas van a tener ese sesgo. Pero va a decir una cosa, tanto es así que las encuestas no se equivocan, que cuando hablamos de método científico, lo que estamos diciendo es que cada vez que yo aplico el mismo método, debo llegar a los mismos resultados dentro de unos márgenes de error y dentro de la ciencia de la probabilidad. Si ustedes ven, la mayoría de las encuestas, o casi que todas, por no decir todas, las encuestas en los Estados Unidos, a partir de método científico, esto no es inventado, esto no es... Mire, César, es que no, pero no es método científico, sí, pero probabilístico, y las probabilidades también se equivocan y pueden ustedes hacer una mala encuesta, pueden estar haciendo por teléfono y no presencial, o sea, hay muchas variables que no vamos a confundir a los oyentes diciendo que es porque es método científico, entonces es infalible, porque lo que está demostrado es que también los métodos estadísticos, si usted coge variables equivocadas, le sale mal el modelo. Entonces, el modelo, y acá lo que estamos viendo es que los modelos de las encuestas se están equivocando, razón por la cual del 2016 al 2020 les tocó tener en cuenta, por ejemplo, la educación de la gente. Les tocó tener en cuenta otro tipo de variables porque con las variables que tenían en el modelo anterior, pues no les funcionó. Y ahí es donde yo creo que tiene razón mi compañero Oscar Montes cuando dice, oiga, qué falta como de autocrítica. ¿No será que en el modelo estadístico dicen tal vez hay una variable que no estamos teniendo en cuenta y que deberíamos incluirla en el modelo a ver si de pronto atinamos un poquito más? Claro, Camila, usted tiene razón en que siempre pueden haber errores y pueden existir. De hecho, cuando uno habla de un 95% de confianza, eso quiere decir que hay un 5% que pueden salir unos resultados locos y no entran dentro de los resultados probabilísticos. Pero cuando todas las firmas de investigación se equivocan, todas, el tema del método científico, lo más probable, a partir del análisis empírico de 30 encuestas o muchas más que hubo en los Estados Unidos,
que todas se equivoquen, lo que implica es que el método científico como método se aplicó bien y existe, lo que usted dice, existe una variable adicional que no se está teniendo en cuenta. Y es la variable que yo le comento, que es ese sesgo de la respuesta políticamente correcta, que no es controlable. Pero lo que pasa, César, es que usted le está echando la culpa a los medios y dice es que por la narrativa que implantan los medios, entonces hay una variable que no teníamos en cuenta. Entonces, ¿por qué las encuestas, si ya se sabe eso, por qué no lo miden? ¿Por qué no le meten esa variable y ese margen de error adicional? De decir la gente hay un voto vergonzante, la gente no se atreve a decir la verdad. Pero permítame, yo porque yo creo que hay alguien que nos puede ayudar acá a dirimir la discusión entre ustedes y nosotros, porque como César nos está echando la culpa a los medios de comunicación, quiero saludar al profesor Miguel García, que es el codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que el profesor García ha hecho investigación y ha hecho seguimiento sobre estos temas y no es ni medio de comunicación ni encuestador. Entonces nos podría ayudar en medio de la discusión. Profesor García, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola Camila, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, ayúdenos aquí, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces dicen las encuestadoras, en este caso Martín Orozco de Inbamer y nos dice César Valderrama de Datexco, que el modelo estadístico no se está equivocando, que se está aplicando bien. Lo que pasa es que hay una variable que no se puede medir, que es la del voto vergonzante, y que el voto vergonzante se da porque los medios de comunicación hemos instaurado una narrativa que dice que solamente hay una respuesta correcta y que en opinión pública pues no hay nada correcto o incorrecto, que la ciudadanía puede tener el derecho de opinar una cosa o la otra, pero que somos los medios los que estamos más o menos diciendo esto está bien y esto está mal. ¿Esa es la razón por la cual cree usted también que las encuestas se pueden estar equivocando? No necesariamente, digamos, hay algo de ese elemento y creo que, digamos, no voy a entrar aquí a dirimir pues esta aparente discusión, pero quisiera darles unos elementos adicionales que no estoy seguro si los han planteado plenamente. Lo primero es preguntarse que aquí estamos distinguiendo entre muestreo y un método estadístico, es decir, un análisis estadístico. Las empresas encuestadoras muestrean y llegan a un estimador sobre una conducta, sobre un comportamiento, y eso es lo que le reportan al ciudadano. Los analistas con una serie de información pueden hacer un modelo estadístico para mirar qué factores están asociados, por ejemplo, a la probabilidad de votar por uno u otro candidato. Entonces, hay que distinguir esas dos cosas. Dos, no hablemos del modelo estadístico, sino pues hablemos de el tema del muestreo, qué características tiene el muestreo, qué limitaciones en el contexto actual tiene el muestreo. Dos, qué hacen bien las encuestas de opinión pública y qué no hacen bien las encuestas de opinión pública. Desafortunadamente las encuestas de opinión pública son muy buenas para capturar opiniones y actitudes y hacen mucho menos buen trabajo capturando comportamientos. Y le doy un ejemplo. Yo les puedo preguntar a ustedes si les gustan las películas de acción y muy seguramente si hago una encuesta, el estimador que voy a obtener es muy preciso, pero otra cosa es preguntarles si van a ir a ver una película de acción, porque entre la intención, la actitud que yo tengo y la materialización de esa acción pueden suceder muchas cosas. Y un elemento que creo que han planteado quienes desde el lado de las encuestas están respondiendo sus preguntas es justamente cómo la conducta electoral es un blanco móvil. Y es un blanco móvil particularmente en elecciones muy, muy reñidas como la que estamos viendo en Estados Unidos. Dos, hay un volumen importante de indecisos que justamente en los últimos momentos pueden cambiar la decisión electoral, el resultado final, y obviamente se aleja de lo que la encuesta estaba planteando, que entre otras cosas planteó justamente también que las encuestas no son una herramienta de predicción. Uno tiene el resultado de una encuesta como herramienta de predicción, pero eso lo tiene que lo tiene que sumar a otras cosas. Por ejemplo, tengo que tener el dato del volumen de indecisos, tengo que tener información sobre, digamos, qué tipo de votantes se inclinan hacia un candidato o hacia otro, y son todos esos elementos junto con elementos coyunturales los que normalmente se incluyen en los modelos de predicción, que no son lo que las encuestas le están vendiendo a los medios de comunicación. La encuesta no le vende un modelo de predicción a los medios de comunicación. Por tanto, pues digamos que no es solamente un problema asociado a que mejoren la calidad del muestreo, porque efectivamente es un blanco móvil. Ahora, sobre el voto vergonzante, lo que yo creo aquí es lo siguiente, pues esto, digamos, se conoce en opinión pública como un sesgo de fiabilidad social. Si ustedes salen mañana a hacer una encuesta en Estados Unidos, encuentran que el 15% más va a reportar
que votó por el ganador. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Hay una tendencia a reportar que uno votó por el ganador cuando le preguntan después, pero cuando le preguntan antes, hay una tendencia, probablemente es lo que estamos viendo, a reportar que uno va a votar por el ganador, por quien percibo es el ganador. Entonces, probablemente eso es lo que está teniendo lugar ahí. Ahora, ese sesgo se puede resolver con ciertas técnicas de carácter experimental y que se pueden incluir en la encuesta, pues que complican un poco simplemente la realización del trabajo de campo. Eso lo hemos hecho en el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Pero venga, profesor García, yo quiero ir un poco más allá del voto vergonzante y preguntar por el voto de estructura. Y es la dificultad que tienen algunas encuestadoras en países como Colombia. Miden la opinión del elector, pero difícilmente identifican cuáles son esos votos amarrados o de estructuras políticas. En Estados Unidos pasa algo similar. Hay una votación de maquinarias que depende de los líderes de los estados, de los líderes políticos de cada estado, que tal vez las encuestadoras no logran identificar. No creo que eso exista. Digamos, existieron maquinarias muy grandes en ciudades como Chicago, en mismo Nueva York, pero eso ha desaparecido. E incluso en el caso colombiano, el peso que tiene desde mi punto de vista ese famoso voto amarrado es muy pequeño. Es decir, yo creo que eso no afecta el resultado definitivo de una elección. Y podría efectivamente medirse pues con cierto tipo de lealtades políticas, preguntando por ciertas cosas que se asocian con eso. Pero en el caso de los Estados Unidos yo creería que eso no es un factor relevante a considerar. César, le tengo una pregunta, mire. Cuando yo vivía en Colombia, usualmente me llamaban... o sea, ¿ustedes lo encuestaban? Sí, me encuestaban, pero me encuestaban en unas encuestas que tenían que ver como más de opinión pública, de líderes de opinión, que digamos era un perfil diferente, no eran para encuestas de elecciones. Entonces una vez me llamaron y yo respondí la encuesta a 30, 20 minutos, todo bien. Pero ya después empezaron a llamarme y me llamaban y yo, mire, ya no tengo tiempo para seguir respondiendo las encuestas. Yo quiero que usted sea honesto conmigo y me diga, ¿realmente esas bases de datos cuando ustedes perfilan a la gente que puede tener algún tipo de representación o le adjudican algún valor representativo, dependiendo del muestreo que estén haciendo, esas bases de datos normalmente... ¿Cómo se mueven en el mercado de las encuestas? ¿Se están llamando a la misma gente que ya tienen identificada? ¿Comparten las bases de datos? Es lo que quiero saber, encuestas? si es así, las bases de los datos de las personas, porque me imagino que construir una base de datos, de adjudicarle a una persona nueva que se encuentra un valor y identificar ciertos grupos sociales por educación o por edad, me parece que es una investigación que es costosa. No sé, quiero saber cómo funciona ese mercado. De acuerdo, qué bueno la pregunta porque es muy, muy válida. El muestreo parte de un marco muestral. A partir de ese marco muestral es que se diseña sobre él la muestra. Para la selección de los elementos últimos de la muestra, en el caso telefónico, existen muchísimas formas. Esa que usted dice no es válida y no es la correcta. No, uno no debe partir de una base de datos de respondientes que yo ya tengo históricamente clasificados y estructurados por algún perfil en particular. Nosotros lo hacemos con un sistema que se llama Random Digital Dialing, RDD, y coge las series telefónicas por ciudad y a partir de esa serie saca números aleatorios, marca y cuando ese número, la combinación contesta, se hace el procedimiento para entrevistar o no. Entonces, de una forma aleatoria se están logrando los números telefónicos que se busca lograr a través de un proceso totalmente aleatorio ubicado por ciudad. Cuando se trata de hacer, y hoy esa es una de las dinámicas... Pero César, ¿y ahí usted, esto es teléfono celular, me imagino, o sigue siendo fijo? ¿Y usted... No, estos son fijos. A los celulares no puede pasar eso por una razón, porque ese número celular al que yo estoy llamando, digamos, no sé en qué ciudad está, y cuando yo lo llamo me debe representar un segmento de la población en particular. Entonces, cuando lo hago a través de series telefónicas, me está identificando personas en Bogotá. Aquí se parte de un principio, Camila, cuando estamos llamando a números fijos, que cada vez son menos, ahí partimos de un principio, y es que una persona de estrato, un ejemplo, una persona de estrato 3 con teléfono fijo y una persona de estrato 3 sin teléfono fijo, piensan igual. Ahí, Camila, pues, yo quisiera decir algo, si me permites, porque adelante, pues, Martín. Son diferentes, muchas gracias. Son diferentes de acuerdo a cada encuestadora.
En el caso nuestro en Inbamer, en intención de voto hacemos encuestas personales, justamente para garantizar que haya la misma probabilidad de que una persona mayor de 18 años, pueda ser elegido, porque hacerlo telefónico es asumir que el 100% de los hogares en Colombia tienen teléfono, y ahí es donde puede haber también un error adicional. Entonces, en el caso de Inbamer lo hacemos de manera pero qué pena, Martín, en el hogar directo de los encuestados. En el caso de Datexco igual, la pregunta iba dirigida al telefónico y por eso yo respondo el telefónico. Cuando me preguntan por el presencial, igualmente Datexco también en encuestas presidenciales también hace encuestas presenciales en donde geográficamente hay una cobertura del 100% de la población o del universo al que se está dirigiendo el estudio. Pero en yo tengo una pregunta esa es la forma de selección. Yo tengo una pregunta para los dos, porque uno de los errores que descubrieron las encuestas, y lo mencionaba Camila antes, es la formación educativa de esa persona, y mucho más en Estados Unidos. Aquí la tendencia es una persona mucho más educada tendría a ser un poco más demócrata, más liberal, a votar por Hillary Clinton en ese momento, y una persona con menor nivel de educación a votar por Donald Trump. Entonces, a esa persona que tenía menor nivel de educación, Camila, porque digamos, no todo el mundo en Estados Unidos, así como en Colombia, no todo el mundo pues puede ir a una universidad o tener una maestría. Entonces, a esa persona le adjudicaban un valor adicional, un porcentaje mayor. Era más representativo que cuando entrevistaban a alguien que tenía un nivel de educación mayor, esa persona contaba menos, porque hay muchas menos personas que han ido a la universidad. Yo quiero saber, ¿eso ustedes en Colombia ya lo han incorporado? ¿Cómo la gente? Creo que tampoco les funcionó mucho, Jaime. Pero no, yo creo que me parece muy relevante la pregunta que estaba haciendo Jaime desde Washington, y quisiera empezar pues por Martín. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿También están de pronto teniendo en cuenta esto para las próximas elecciones, empezar a segregar grupos por educación, por ejemplo? Valeria, no, nosotros fundamentalmente ponderamos, que así se llama, esa es la palabra correcta, de acuerdo a los tamaños poblacionales de cada población, porque es la manera correcta de hacerlo, porque si uno hace un muestreo probabilístico juicioso de 4 etapas, en la que elige municipios, después manzanas o veredas, luego hogares y luego personas, el nivel de educación en la aleatoriedad sale por sí mismo en las mismas proporciones que como se comporta la población. Entonces esos elementos en Colombia todavía no se aplican porque no es necesario hacerlo. Yo quisiera que nos concentráramos un poco en el día en que se hace la encuesta, y le quisiera preguntar al doctor García, ustedes qué han detectado, por ejemplo, qué pasa cuando las encuestas se realizan, eso siempre lo muestran en la ficha técnica, pero cuando una encuesta la hacen un día en que en los medios hay un golpe de opinión o alguna coyuntura grave, por ejemplo, el día que, el día cuando Trump dijo que le había dado coronavirus, o el día que él apareció quitándose la mascarilla, eso, el tapabocas, ¿qué tanto afecta eso o engaña los resultados de una encuesta? No, totalmente, tiene un efecto definitivamente sobre el ambiente de opinión y puede tener un efecto sobre el resultado. Nosotros en el 2016 estábamos el 2 de octubre, el día del plebiscito, en el campo, y pudimos ver qué pasó después del 2 de octubre con nuestros datos, y efectivamente hubo un impacto muy fuerte sobre las respuestas que las personas estaban dando a nuestra encuesta después de los resultados del plebiscito. Sin duda esos eventos tienen una influencia sobre el público. Lo que pasa es que las encuestas son una foto sobre lo que está pasando en ese preciso momento, y es que la elección sucede Pero después. Profesor, precisamente a eso voy. Por ejemplo, en una ficha técnica siempre le dicen a uno una serie de detalles, como los que nos han dicho el señor Valderrama o el señor Orozco, que es dónde se realiza, a qué grupo, pero entonces si hubo alguna coyuntura, pues yo no he visto que en una encuesta nunca me digan, esta encuesta coincidió con el día de tal coyuntura, que eso sería una cosa importante también para saber cuando uno está leyendo resultados. Siempre se reportan las fechas, y generalmente la ficha técnica está y ahí aparece. Creo yo que ahí, digamos que es también quien usa la encuesta y la reporta, quien tiene la responsabilidad también de poner ese contexto para la ciudadanía y advertir un poco sobre el papel que se puede jugar. Ahora, lo que pasa es que de todas formas es una interpretación. Uno lo que tiene a ciencia cierta es un porcentaje. Por ejemplo, es muy común que se reporten las encuestas sin margen de error, sin el intervalo de confianza.
y que artificialmente por la diferencia numérica se le atribuya a un candidato una ventaja que efectivamente no tiene, dadas esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si uno hace encuestas en la región de Amazonía y Orinoquía, que encuesta muy poca gente, los intervalos de confianza en esa región suelen ser enormes y con muy poca certidumbre uno puede dar, digamos, un resultado, digamos, muy, muy confiable, pues porque generalmente se entrevistan muy pocas personas. García, mire, usted hace parte, es el director de Explícanos entonces, ¿para qué? Profesor García, yo quiero preguntarle, porque ustedes que son expertos en percepción, lo que es, digamos, evidente es que las personas en Colombia y en el mundo entero están cada vez confiando menos en las firmas encuestadoras, y esto es una realidad. Entonces, ustedes están diciendo que ustedes evidentemente no pueden pronosticar el futuro y de pronto hay una expectativa en las personas de que ustedes así lo hagan. Y ustedes también nos han dicho aquí que hay un puente que está quebrado entre las firmas encuestadoras y los medios de comunicación. Si ustedes ya conocen esto y tienen este diagnóstico, ¿por qué en el momento que ustedes sacan encuestas, a portas, por ejemplo, de una elección presidencial o de un referendo por la paz, no le explican ustedes también a la ciudadanía cuál es el rol de ustedes en levantar los datos y en tener datos presentes y no futuros? Creo que es que hay una expectativa que está equivocada en los países sobre cuál es el rol de ustedes. Valeria. Puede que ser, pero Valeria, ustedes son los que reportan el resultado, digamos. Yo creo que ustedes, y un poco, es decir, por ejemplo, si yo contrato una encuesta que tiene ciertas características técnicas porque efectivamente es más costosa o menos costosa, pues probablemente eso también se lo tengo que contar al lector o al televidente, al oyente, ¿verdad? Entonces yo creo que hay la necesidad de lado y lado justamente de contextualizar eso y generar la verdadera expectativa sobre las encuestas. Que no es solamente responsabilidad de los encuestadores. Complementando un poco, Valeria, es porque la discusión siempre se centra en lo que ha ocurrido en todo este programa, y es si se equivocaron o no, y no se centra en explicar efectivamente qué pueden hacer, cómo funcionan, cómo se realizan y cuál es el momento específico en que tienen un resultado certero. Entonces, en la medida en que la discusión siga igual y no sea informativa, sino atacando, pues eso no se va a lograr. Sí. César, ¿por qué los medios de comunicación contratan unas encuestadoras y esas encuestas dan como resultado que siempre gana el candidato afín a ese medio de comunicación? Otra vez se repite la historia en muchos casos en estas elecciones en Estados Unidos. Bueno, ahí sí, a esa pregunta no hay justificación y no hay respuesta. La verdad, la teoría, en teoría, como esto es método científico, quien la haga, no importa qué medio la contrate, pues los resultados deben ser en el mismo sentido. Entonces, cuando esos resultados son muy disímiles, lo que generalmente sí pasa es que están utilizando una metodología o unas técnicas muy diferentes a los de los demás. Cuando usted dice esto, de hecho yo estuve revisando y sí habían unas encuestas que daban resultados diferentes a lo que daban la mayoría de los resultados de las encuestas en los Estados Unidos, pero la metodología era la misma. Ahí no se entiende, no se explica metodológicamente por qué, si utilizando el mismo método, los resultados son diferentes, porque sí deberían ser iguales y deben ser iguales, a menos que apliquen una metodología diferente, cosa que de lo que se ve en las fichas técnicas no aplicaban una metodología diferente. Pues sí, el debate nuevamente después de esta elección con las encuestas. Yo sé que Martín Orozco nos dicen que hay que ser más constructivos y no mirar que se equivocaron. A todos nuestros invitados han estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está. Por asistir, muchas gracias a todos por asistir hoy a este programa tan importante, porque además estamos a puertas de unas elecciones. Gracias a todos los invitados por esta discusión tan importante, y ustedes o los oyentes, quédense con nosotros en Meridiano Blue.